Bienvenidos. En este video derivaremos la fórmula que otorga el valor de la anualidad después del tiempo dado por esta fórmula aquí donde A sub t es el valor después de los años o el futuro valor de la anualidad. P sub n es el depósito al final de cada período compuesto, que siempre será el mismo. R es la tasa de interés anual expresada como decimal. N es el número de compuestos por año y T es el tiempo en años. Una anualidad es la secuencia de pagos iguales realizados en igual periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando ahorre por retiro, muchas personas hacen pagos en una IRA o en una cuenta de jubilación individual. El valor de la anualidad es una suma de todos los pagos hechos en la cuenta, y todos los intereses ganados en un período de tiempo. Para derivar esta fórmula, primero vamos a comenzar con el valor futuro de un pago único que gana un interés compuesto dado por esta fórmula aquí donde un sub t es la cantidad después del tiempo t. P es el depósito único, R es la tasa de interés anual, N es el número de compuestos por año, y T es el tiempo en años. Y para simplificar esto un poco, vamos a seguir adelante y asumimos que la cuenta pagará intereses compuestos anualmente, y por lo tanto n igual 1. Entonces, si n igual 1, nxt solo sería dividido por n. Solo sería igual a r y ahora podemos usar una serie geométrica para representar el valor de la anualidad que paga intereses compuestos anualmente por los años. So A sub 1 igual P, que sería el depósito regular en la cuenta. Recuerde que este depósito se hace al final de cada período compuesto, y por lo tanto A sub 2, el valor de la anualidad después de 2 años, sería igual a Px la cantidad 1 más R. Esto representa el depósito del primer año más el interés más P, el depósito del año 2. Por lo tanto, A sub 3, el valor después de 3 años, es igual a Px la cantidad 1 más R a la segunda. Este es el depósito del primer año más 2 años de interés, más Px la cantidad 1 más R, que es el depósito del 2 año que ha ganado un año de interés dado por este producto más P. De nuevo, el depósito al final del año 3. Para que pueda ver el patrón aquí. Y por tanto, A sub T, el valor de la anualidad después de los años, es igual a, esto representa el depósito inicial del primer año más todo el interés más Px la cantidad. Un más R levantado al poder de T, 2. Esto representa el depósito del 2 año más todo el interés, todo el camino hacia abajo a más P, el cual sería el depósito al final del año T. Así que ahora tomemos esta fórmula en la próxima diapositiva. Y ahora realizaremos alguna álgebra en esta ecuación. Así que para el primer paso vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por la cantidad 1 más R. Así en el lado izquierdo tenemos la cantidad 1 más Rx A sub T, dado por este producto aquí. Y en el lado derecho cada uno de estos productos recoge otro factor de 1 más R. Así que para este primer producto, si multiplicamos por otro factor de 1 más R, tenemos la cantidad 1 más R levantada al poder de T. Y luego por el segundo plazo recogemos otro factor de 1 más R, tenemos Px la cantidad 1 más R levantado al poder de T, 1, todo el camino hasta el fin donde este P recoge un factor de 1 más R dado por este producto. En esta línea tenemos nuestra nueva ecuación donde se han multiplicado ambos lados por la cantidad 1 más R, luego la línea siguiente aquí, y luego la línea siguiente, esta línea aquí. Es realmente la fórmula original que desarrollamos en la otra diapositiva o esta fórmula aquí. Y ahora para hacer este trabajo, van a restar estas dos ecuaciones. Así que restaremos los lados izquierdos de la ecuación, y luego restaremos los lados derechos de la ecuación. Pero si restringamos los lados izquierdos tenemos la cantidad 1 más R x A sub T dado aquí. Y luego en el lado derecho, muchos de estos términos se simplificarán. Aviso, aquí tenemos Px la cantidad 1 más R aumentada a la potencia de T, 1. Pero luego van a restar el mismo término aquí. Así que esto menos esto sería 0. A medida que sigamos restando, la mayoría de los términos se simplificarían. Aviso, aquí tenemos Px la cantidad 1 más R al segundo,
px la cantidad 1 más r al segundo. Estos dos términos también simplificarían. Así que lo último a la izquierda sería este primer término aquí, px la cantidad 1 más r a la t, y luego, este p aquí. Así que ahora tomaremos esta ecuación aquí, y solucionará a sub t. Para hacer esto, primero distribuiremos para manipular la paréntesis. Aquí tenemos tener a sub t más a sub tr, a sub t. Y en el lado derecho, vamos adelante y factoramos el factor común de p para tener p, y luego tenemos la cantidad 1 más r. Levantado al poder de t, 1. Y ahora mirando al lado izquierdo, aviso cómo tenemos a sub t, por lo que es 0. Así que solo tenemos a sub tr. Y luego en el lado derecho vamos adelante, y cambie estos por paréntesis a pulseras o soportes. Así que tendremos p. Y luego en soportes cantidad. Y ahora por el último paso, dividiremos ambos lados por r. Esto se simplifica a 1. Así que tenemos a sub t es igual a p por la cantidad 1 más r. Al poder de t, 1 dividido por r, y esta es la fórmula que podemos utilizar para determinar el valor de la anualidad. Si tenemos pagos anuales que ganan intereses compuestos anualmente. Recuerda simplificar este trabajo. Reemplazamos nxt con t, y r dividido por n con r. Desde que dejamos n igual 1. Si n no es igual a 1, podemos realizar la sustitución opuesta reemplazando t por nxt, y reemplazando r por r dividido por n, y, por tanto, debemos obtener el valor de la fórmula de anualidad dada aquí usando un caso simple para obtener el mismo resultado. Bueno. Eso lo hará para este video. Espero que encontraron esta explicación útil.